Supremos, es un gusto presentarles al arquitecto Alejandro Martínez, hijo del ciclista Armando Zacapu Martínez, mejor conocido, para que nos cuente sobre su legado, sobre la trayectoria y sobre lo que sigue siendo de generación en generación, que es el circuito del 15 de septiembre. Bienvenido. Hola Esmeralda, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Nervioso? Muy bien. No, muy bueno. Mira, cuando siempre está ya en vísperas de la carrera, pues sí, es emotivo para nosotros, para mi familia. Y pues sí, esperamos con gusto todo esto. Muy bien. Primero que nada, ¿quién fue Armando Zacapu Martínez? ¿Nos puede contar, pues, cómo fue él como ciclista y como persona? Bueno, mira, Esmeralda, como persona, pues, creo yo que, ¿qué te puedo decir yo, Esmeralda? Sí. Era mi papá y tuve poco tiempo de estar con él porque cuando él murió yo tenía 7 años. Ok. Mi papá murió en junio del 69. Ajá. Entonces, pues los pocos años que estuvimos con él me acuerdo y pues fueron muy bonitos, ¿verdad? Como cualquier hijo con su papá que disfrutas, que es tu ídolo. Aparte, bueno, en ese entonces nosotros no medíamos ni sabía la magnitud de lo que mi papá había hecho. Claro. Estábamos muy chicos. Mi hermano Armando, que es el mayor, posiblemente sí sabía que decían de mi papá algo, pero yo no, la verdad. Sabíamos que fue ciclista y que fue bueno, pero no medíamos lo que había pasado. Pero muy bien, porque como papá pues nos apapachaba, nos quería mucho a todos mis hermanos. Mi hermana, la menor, pues desafortunadamente no se acuerda porque ella tenía 2 años. Okay. Entonces, pero bueno, todo lo que le habla a la gente y todo eso, pues se expresa. Afortunadamente toda la gente, que ya de ese tiempo ya no queda mucho, ¿verdad? Pero años atrás, pues nos hablaba muy bien de mi papá. Entonces, creo que era una buena persona. Ok, a ver, ¿tú conoces cómo crees que nació el amor de tu papá hacia el ciclismo? Mira, mi papá tenía mi abuelo, tenía una convivencia con ciertas personas, amigos de él, y salía en una bicicleta a entregar ciertas cosas de un periódico y de eso que salía ahí. Y tenía su bicicleta, entonces empezó a tener cierta cariño por eso, porque en ese entonces surgió la Vuelta Ciclista García Balseca. Ah, ok, de ahí se motivó. Entonces de ahí, esa Vuelta García Balseca fue muy popular. A fines de los años 40, el general García Balseca era el dueño del periódico que se llama Esto. Okay. Por ahí sí lo has oído. Sí. Entonces, como en otros lados, por ejemplo en Italia, la Gaceta era el periódico que lanzó la Vuelta, el Giro de Italia. Okay. Y en Francia había otro periódico que, bueno, se me fue ahorita el nombre. Entonces aquí en México surgió eso. Claro, las vueltas de allá de Europa pues eran más viejas. Okay. Aquí surgieron como en el 47, por ahí no recuerdo bien. Entonces, cuando empezó eso, pues fue muy popular, muy popular. Entonces, era lo que en ese entonces llegaba a las ciudades o pueblos de toda la República Mexicana y por medio del periódico, pues, lo que veían, ¿no? Box, fútbol, lo que veían, y entonces la gente de ese entonces pues, se hacían ídolos y muy populares, ¿no? Claro, y de ahí viene que se deriva que se fue a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, mira, de ahí mi papá asistió a varias vueltas de García Balseca, ganando varias etapas de cada vuelta, donde pues ahí, como era antes que había la Federación Mexicana de Ciclismo, y como todo, ¿verdad? Seleccionaban a los que en su momento estaban a mejor nivel y los llevaban a competir allá a las Olimpiadas. Fue como se ganó. Y que fue a representar y a poner en alto a Zacapu, ¿no? Sí, hombre, ya tuvo la fortuna de asistir a los Juegos Olímpicos y en representación a representar a México, perdón. Ok, en 1960... Fue en 1960, los Juegos Olímpicos de Roma. Ajá.
¿Y cómo vivieron ustedes como familia? A lo mejor estabas muy pequeño, pero ¿podías sentir esa euforia tal vez? No, yo ahí... Yo todavía no nacía. Y bueno, pero lo que te cuentan. No importa. Ahí mi hermano Amando ya había nacido. Él ya, okay. Bueno, tenía 1 año. Uy, no, apenas. Entonces, yo no me acuerdo. Ya después, cuando empezamos a crecer, te digo, como todavía, bueno, en ese momento yo todavía no nacía. Pero al tiempo, pues ya empezamos y la gente, pues sí valoraba. Nosotros no medíamos la magnitud de lo que había pasado, que había hecho mi papá. Claro. Hasta ahora decimos, ay, caray, pues fue una hazaña tremenda. Claro. Entonces, pues así fue como se logró esa. Sí. ¿Tú te acuerdas de algo que nos puedas contar, de alguna anécdota de sus carreras, ya sea aquí, pues nacionalmente o en el extranjero? Mira, hay una anécdota que te vuelvo a decir, yo no viví porque pues, no nacía. Pero, por ejemplo, hay varias, porque fíjate que antes en los periódicos, los que narraban las planas del ciclismo por los especialistas en ciclismo, hacían las narraciones muy bonitas. Okay. Entonces, lo que yo te digo ahí, lo que te voy a decir es, no que yo lo haya vivido, que yo lo dije, no. Está en los periódicos que un día posiblemente tengamos la oportunidad de traerlos a que veas ahí o tú lo leas. Okay. Y en una de ellas decía que la vuelta pues es por etapas. Ajá. Como el Giro, como el Tour de Francia, como la Vuelta a España, y llegan a una ciudad, descansan de ahí, al siguiente día parten a otra, y así se van. Entonces ahí en una de ellas, la llegada era a Zamora, creo que a Morelia llegaban. Okay. Y había unos rivales, pues, entre ellos que eran chamacos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Puebla, de todos los estados de la República había chamacos que corrían. Ajá. Porque iban representando a su estado. Entonces en una de ellas había un corredor que era muy bueno, que tenía un equipo muy bueno, que era Jalisco, y le decían el Zapopan Romero. Okay. Entonces él en la llegada ahí de Morelia le ganó a mi papá, la llegada. Entonces le dice el Zapopan, ya ves acá, te gané en tu tierra. Ajá. Dice, entonces pues tú sabes que el calor del deporte y la adrenalina, y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Pero yo te digo ahorita que yo te voy a ganar en tu tierra, yo voy a ganar. Ajá. Entonces se llegó, porque iban de Guadalajara a Zamora y luego a Guadalajara, de Zamora a Guadalajara. Entonces efectivamente mi papá le gana la llegada de Fíjate. Wow. Entonces decían, caray, mira, sí te lo dijo y te lo cumplió. Entonces es una de las anécdotas muy bonitas que tenemos, que narradas pues por gente del esto. Claro. ¿Tú recuerdas algo que haya contado que haya sentido, pues, obviamente obtuvo medallas y obtuvo reconocimientos, pero algo más allá que el ciclismo le dejó, que él te contara, que aparte de esa victoria sintiera pues ese reconocimiento? Bueno, mira, yo creo que la más significativa, que yo pienso, porque todavía te digo, estaba muy chico, no sé cuál sería, a lo mejor posiblemente un día que nos invites con mi hermano Amando, okay, que él se pueda acordar, pero ahorita así que te podría decir, pues representó a México varias veces, pero yo creo que una de las más significativas para él fue los Juegos Olímpicos, porque pues, no es tan fácil pues ir a unos Juegos Olímpicos y representar y traer el nombre de México y traer todo el peso de que vas representando a todo el pueblo mexicano. Claro. Creo yo que eso es lo más significativo. Y en especial nosotros como zacapenses, el orgullo, ¿no? De que haya sido originario de aquí. Fíjate, Esmeralda, que yo veo eso, mira. Antes pues no había tantas cosas como ahora los medios las redes sociales y todo eso. Entonces lo que había era el periódico y lo que decía un poco el radio y todo eso. Entonces aquí en Zacapu, también por esas fechas de los 40 llegó lo que era la planta Celarese, no sé si has oído de eso. Bueno, aquí en Zacapu, yo lo he dicho, en Zacapu hubo yo lo nombro como ¿qué te puedo decir? Una cosa a nivel nacional que fue un plus aquí en Zacapu,
y que yo digo que en ninguna población de México sucedió. Claro. Zacapu era lo que conocemos aquí el centro de Zacapu, muy pequeñito. Ajá. Entonces llega una planta tan grande con una planta de trabajadores obreros, como 2,000 trabajadores y más gente de confianza y todo lo que colabora alrededor. Entonces, para ir a la planta de Celanese, que debes de conocer tú dónde está, Ajá. era ir en bicicleta. Tenían camiones especiales que llevaban a la gente de confianza, los autobuses para gente de confianza o empleados, y pasaban los camiones, no sé, había unos que salían allá de Siete Esquinas y Lomas Jardín, pero no sé exactamente las rutas, que sería bueno investigarlas, fíjate. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí pasaban, pero los obreros se iban en su bicicleta. Ok. Entonces aquí en Zacapu hubo una movilidad en bicicleta que yo pienso como nunca en ninguna población, como lo hay ahorita que en Ámsterdam, que es una ciudad que la movilidad en bicicleta es de primera línea. Ajá. Entonces aquí desafortunadamente no hemos seguido, el alineamiento que deberíamos de seguir ahorita con la contaminación, y eso es la movilidad en bicicleta y tener una accesibilidad en las ciudades que debe ser para toda la ciudadanía. Claro. No tener diferencias con las personas que le dicen que es de tal o cual forma, que es de discapacitados y todo eso. No, en la movilidad se supone que debe ser, ya no tienes que tener diferencias. Los accesos, debe de estar ya no restringido, porque luego acá ponen rampas y todo eso, pero no, se supone que ya debe estar todo bien. Claro. Entonces, desafortunadamente, aquí en Zacapu no hemos tenido ese seguimiento. Pero en ese entonces, toda la movilidad que hubo pues, era tremenda. Claro, Y todos los zacapenses tenían sus bicicletas al 100% de bien tratadas y bien arregladas. ¿Por qué? Porque no les podía fallar su bicicleta de aquí al trabajo, porque si se les quedaba a medias, no iban a ir a trabajar. Claro. Que era algo pues para traer el pan de cada día, ¿no? Exacto. Entonces era una cosa de tremenda de obreros. Entonces ahí te decía, mi papá, como trabajó, fue empleado de Celanese. Ajá. Pues la cantidad de gente lo apreciaba mucho porque era compañero de estar así como tú y dices, ay caray, yo pienso, ¿verdad? El Zacapu está conmigo y pues sale en el periódico y todo eso. Claro. Y la gente dice que era muy sencillo mi papá, que convivía con la gente sin ningún problema. Entonces, de ahí pienso yo que se arraigó más como ser en un tiempo como ídolo de aquí de Zacapu. Sí, también por pues la carrera, ¿no? Y todo eso. Bueno, lo que pasa que ahí cuando venía, fíjate, venía y a él le pusieron el Zacapu Esmeralda, porque cuando empezó a correr por Michoacán, que iba, o por México, según cuentan pues algunas personas, que siempre en algún lugar de su uniforme le ponía Zacapu. Ajá. Siempre, Sí, y Zacapu. Y haz de cuenta, por ejemplo, si tenía aquí Michoacán, a un lado Zacapu, él por su, no sé cómo. Entonces de ahí se vino algún periodista valga la redundancia, de algún periódico, le puso el Zacapu y ya se le quedó. ¿Verdad? Y de ahí viene, entonces de ahí ya también fue muy promotor de competencias de ciclismo aquí a nivel Zacapu, que hacía muchísimas competencias él, las promovía, las hacía, como hacías en las carreras ahorita, como la del domingo y todo eso. Claro. Esa que se hacía siempre así, a veces que se hacía al revés. Hizo varias también contra reloj en ese tiempo, y por eso fue promotor, y con todos, si recuerdas tú el sindicato celanese que le decían. Sí. Bueno, entonces ahí pues todos sus amigos pues, de obreros pues, lo apreciaban, y ahí se inició la carrera. Cuando mi papá la inició, se le dio seguimiento, pero desafortunadamente mi papá murió en el 69, te decía, y por amigos de ellos, trabajadores del sindicato celanese, ya le pusieron carrera a Mando Zacapu Martínez. Claro, pues es un honor, a Sí. que honor merece. Sí. Pero a ver, platícanos, ¿cómo era tu papá? O sea, lo que tú recuerdas o te cuentan, ¿cómo podemos imaginar lo que era su personalidad? Bueno, mira, te voy a decir, yo qué más te puedo decir. Yo creo que cualquier hijo hablamos muy bien de Sí, nuestro papá. sí. Porque La verdad, ¿verdad? Sí, mira, ¿qué te puedo decir? Era
era muy bueno con nosotros, mis hermanos, yo me acuerdo. Me acuerdo muy poco a mis hermanas. Te puedo decir, las quería mucho. Me emociono, pues, pero... Sí, no te preocupes. Estás en un lugar pero seguro. No, mira, entonces las quería, las abrazaba. Les decía, mis chuladas. Ajá. Fueron 5 hermanos, ¿verdad? 5 hermanos. Era Amando, el mayor, primogénito. Sí. Tu servidor Alejandro, Mario, María Teresa y María Aurora. Ok. Entonces, pues fue muy buen padre. Era muy duro, porque mi papá también aparte era muy, muy trabajador. Mucho, muy trabajador. Tuvo varios negocios que se dedicaba. Cuando estaba el señor García Balseca, hubo la marca de bicicletas que se llamaba Saeta. Okay. Y era el distribuidor a nivel estado de la bicicleta Saeta. Entonces tenía mucho trabajo y tenía algunas otras cosas, vendía material. Y era muy, muy duro. A nosotros nos ponía, también tenía engordas de cerdos. Ajá. Una que tenía ahí. Okay. Nos ponía a mi hermano Amando y a mí, al más chiquillo también nos ponía a veces para que hiciéramos algo allá, barrerle, hacer algo. Pero era muy duro, pero era muy, muy amoroso con nosotros. Claro, al final disciplinado, ¿no? Disciplinado. Que también parte del deporte, que es muy importante y tal vez lo reflejaba con ustedes. Sí, mira, y fíjate que era católico, somos católicos. Ajá. Y siempre me acuerdo que íbamos los domingos a misa. Ajá. Como familia, pues íbamos a misa. Y a veces que mi mamá no podía porque estaba haciendo alguna cosa, nos íbamos, mis hermanos o mi hermano Amando y yo, que éramos mayores, y a las 7, 8 de la mañana del domingo nos levantaba y íbamos a misa. Sí, de cierta manera siempre enfocado a eso, ¿no? Que siguieras por buen camino. ¿Tú recuerdas cómo se combinaba ya cuando era más reconocido por el ciclismo su vida y respecto a su vida familiar? Mira, bueno, él se dedicó mucho al comercio. Entonces, realmente fue un buen padre, un buen esposo, lo poco que estuvo con mi mamá, ¿verdad? Pero muy responsable, siempre muy responsable, y te puedo decir que pues yo creo que mucha gente lo recuerda bien porque ya ahorita gente de ese entonces, hay muy poquita gente, hay un corredor que que hubo un corredor que estuvo con él y que fue a alguna vuelta o 2 vueltas con él, que era de su equipo, se llama Álvaro Mejía, y por ahí anda el señor, bien. ¿A poco? Bien, sí. Un día también, hasta si quieres, mi tío Álvaro, hermano de mi papá, que también fue ciclista. Okay. Que él estuvo dentro de los primeros circuitos que hubo aquí. Wow. Él se llama Álvaro Martínez Aparicio. Entonces, pues sí, te digo, una buena persona, integrante, responsable con su familia, y que, como todos los papás, que quieren lo mejor para los hijos. Okay. ¿Ninguno de ustedes siguió con esto del ciclismo? Fíjate que, Esmeralda, esa es una pregunta que siempre nos hacían a mi hermano Amando y a mí. Mi hermano Mario estaba más chico, pero varios amigos que tenemos pues de nuestra edad, ahí en la casa paterna, en la casa de mi abuela donde nosotros vivíamos, que era la 5 de mayo, nos juntábamos una bola de chiquillos, de amigos de esa edad, y ahí nosotros hacíamos competencias, fíjate. Hacíamos entre nosotros, pues todos los chiquillos, te puedo decir 10, 15 chiquillos entre todos, llegábamos con la bicicleta y nos preparaban, vámonos, y ¡pum!, a darle vueltas a la... No había tantos autocarros como ahora. Claro. Y ahí nosotros hacíamos las competencias hasta corriendo o en bicicleta. Y ahí no la pasamos. ¿Y más profesionalmente? Bueno, y te decía, entonces no nos dedicamos porque, fíjate que ya después cuando murió mi papá, mi hermano Amando, el mayor, fue un pilar grandísimo para mi mamá. Casi nosotros lo vemos, mis hermanos, como un segundo padre, porque
a pesar de que estaba muy chico, fue un tremendo, nosotros decimos que no tuvo infancia, porque mi mamá muere, fue en un accidente, entonces pues murió de pronto, ¿no? Entonces surgen problemas y todo eso, claro. Entonces mi mamá afortunadamente los tuvo que empezar a resolver, pero mi hermano, digo, dentro de sus cosas, pues como compañía, como una base para con mi mamá y darle el esfuerzo, y él no pudo dedicarse porque te digo, todos mis hermanos casi fueron muy buenos estudiantes, todos buenos estudiantes. Ajá. Y él no pudo o no se dedicó a eso porque se dedicó 100% a la escuela, bien, pues sacaba buenas calificaciones. Okay. Y por consecuente, pues mi otro hermano y yo también, o sea, nos enfocamos a la escuela. Mi mamá nos mandó a Morelia, fíjate, de la preparatoria, mi hermano también se fue a hacer la preparatoria, y realmente pues es un deporte muy difícil, claro, muy pesado. Entonces, y otra cosa, fíjate, decía, tengo yo un hijo y empezó a querer, lo empecé a meter yo al ciclismo y tuvo algunas competencias y lo llevaba a entrenar y todo eso. Pero fue hasta ese entonces que yo me di cuenta por qué mi hermano el mayor no podía porque estaba ya estudiando en Morelia, ajá, pero por qué mi hermano, el que sigue, y yo no nos dedicamos a eso. ¿Y sabes cuál fue la razón? De que todos los demás amigos que se dedicaron a seguir esos pasos del ciclismo, ajá, tenían a su papá. Okay. Entonces, pero en el ciclismo es muy importante que alguien te ayude a tener tu bicicleta, que el día de la carrera te la armen, te la dejen bien, que vayan a un taller, que claro, te den abastecimiento. Y hasta ese entonces que yo me dediqué con mi hijo y que yo era el que veía que la bicicleta estuviera bien, pues él nomás llegaba y se subía a la bicicleta y vámonos. Ajá, sí. Son niños, entonces no saben qué es lo que es eso. Entonces fue la primera vez que yo dije, caray, por esta razón no. Sí. Sí, la verdad, dije yo. Y luego siempre nos preguntaban, oye, ¿a ustedes no les gustó? Y nos quedábamos, sí me gustó, pero ¿por qué no? Sí. ¿En serio, Esmeralda? Y es la verdad, decía yo, ¿por qué me dicen que no me gustó? Claro. Y ellos mismos, ¿ustedes no les gustó, edad? Y era una pregunta, y nos quedábamos, caray, pues como que no, sí me gusta, pero... Y así quedaba, pero ahora, esa es la contestación que te puedo decir y que es la verdad, porque todos los padres de familia se enfocan, porque es un deporte muy complicado, muy difícil, claro, de estar cuidando a los niños. Tienes que salir con ellos a rodar, tienes que salir con ellos a cuidar, que estés al pendiente, y es complicado. Sí, me imagino. Mencionabas que había fallecido en un accidente automovilístico en 1969. 69, en junio del 69, el 4 de junio del 69. Ok, ¿pasó en Zacapu? Sí, sí, ahí. ¿Nos quieres platicar un poquito de cómo se vivió ese momento? Mira, pues fue muy difícil. Yo lo poco que recuerdo fue que iba en un carro que teníamos, no recuerdo, era un motor. Venía de Morelia, no sé de dónde venía, y venía ahí aquí por donde está el arco, ahí precisamente fue en el arco. ¿En serio? Ahí merito fue donde con una pipa tuvieron un encontronazo, y ahí fue el fallecimiento del papá. Sí, duró muy poco, o sea, no murió ahí, prácticamente ahí duró, más alcanzó a llegar al hospital y pues murió. Sí, claro, me imagino que también fue difícil, más que nada ustedes como sus hijos, su esposa, familiares, amigos. ¿Cómo fue pues ese encuentro? Mira, es muy difícil porque nosotros no en ese entonces no ves la magnitud de lo que está pasando. Claro. Yo recuerdo que toda la familia ahí, pues, donde vivíamos ahí, pues, era un departamento ahí donde vivía mi abuela y había otros tíos que vivían. Y un entradero de gente y salidero y las tías llorando, mi mamá, y tú dices, pues, ¿qué está pasando? Claro, sí. Y una serie de cosas. Y luego ya ves mis primos que ahí con nosotros llorando también, y tú lloras, pero no ves la magnitud de lo que está pasando. Claro. Hasta después dices, caray, porque cambian las cosas completamente. Claro, y más que nada por tu edad, eras muy pequeño. Entonces... Y te cambian las cosas, así del cielo a la tierra, claro, cambia. Entonces eso es súper... Ok, ¿en ese mismo año es cuando nace ahora sí la carrera? Bueno, ya hacía el circuito mi papá. Ajá, pero él para el nombre. Ya para el nombre sí. Mi papá murió en el 69, Esmeralda. Ajá. Y la carrera luego de junio, se hace la primera carrera en septiembre,
15 del 69. Ok. Luego, o sea, no fue al año ni al aniversario, güey, claro, sino fue el 15 de septiembre. Que se sí. escogió antes de la carrera. A ver, nos brincamos un poquito, pero tu papá sí ganó esas carreras que se hacían previamente, porque conocemos que actualmente, pues para un zacapense es un poquito difícil, pero tu papá lo... No, ¿sabes por qué? Porque ya cuando mi papá estaba haciendo eso, mi papá ya estaba retirado. O sea, mi papá toda su vida deportiva fue como hasta el 60 y tantos, pasando las Olimpiadas, 65, pero la carrera se hizo un poco después. Porque digo que mi papá hacía competencias y todo eso, porque como él vendía bicicletas, hacía competencias. Sí. Entonces... Ok, y ya su nombre quedó como una tradición. Sí, sí. Ya vamos en la edición 55. Sí. Ahorita van en la edición 55. Bueno, debería ir a otra porque con la pandemia se dejó de hacer, pero ahorita va en la 55. Ok, ¿y quién fue el que dijo se va a llamar, bueno, si sabes el dato, se va a llamar como en honor a tu papá? Mira, había, en ese entonces estaba... porque tenemos la convocatoria número 1. Ok. Estaba en ese entonces el señor Arturo Guzmán, que era el secretario del sindicato celanés. Okay. El señor Ramiro Zamora, el señor Salomón Vitela, y está otro señor que se llamaba... en otra ocasión claro. Eran 4. Que uno era el secretario, otro de ya ves que luego en esas cosas la mesa directiva, secretario, director y todo eso. Entonces, claro. Ellos no te podría decir a ciencia cierta quién fue el que dijo, ¿sabes qué? Él fue el que dijo. Okay. Pero yo, los 4, puedo decir que... Fue un equipo, sí, del que ellos hicieron. Okay. Y ellos hicieron responsables de la carrera durante varios años. Okay. Inclusive la carrera, pues, ellos hacían el premio, el sindicato se responsabilizaba de hacer la premiación. Okay. En ese entonces, cuando empezaban a dar una carrera, como le decían antes, tipo sport de ciclismo de elite, como las que hay ahorita. Entonces, en ese tiempo era un super premio. Claro. Entonces empezaron a venir competidores y competidores. Entonces, después el sindicato como que hubo un problema en Celanese y un problema sindical ahí de que la gente ya no había tanto dinero y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos hacer. Claro. Y se hizo, y después los comerciantes de Zacapu, entre ellos Victoriano Cisneros, el señor José Salceda, José Salceda, don Salomón Vitela, que todavía fue un aficionadazo, Antonio Adame, Rafael Suárez. Mira, si me escucha alguien y me falta alguien, les ruego me disculpen, pero hay muchísimos. Pero eran los comerciantes. Sí, claro. Se juntaban y juntaban entre ellos regalos o premios de lo que se pudiera hacer, o dinero en efectivo. Claro. Pero en especial el señor Salceda pues ayudaba mucho. José Salceda, el señor Don Pepe, pues que le decían, él fue un patrocinador de primer nivel aquí en Zacapu, que después tuvo un equipo, que después en otra ocasión podemos hablar de eso, pero él fue de los que siguió con esa, y que hay una cosa, fíjate, que hasta ahorita en todo lo que va de los 55 años, siempre se les ha dado el premio bien. Los corredores nunca han tenido problema de recibir su premio, porque quiero decirte que dentro de las competencias ciclistas muchas veces les han quedado a los corredores en diferentes, para no decir nombres, en diferentes competencias, les han quedado mal y no les dan o se los dan la bolsa. Y aquí es una de las cosas que les gusta, que les pagan, pero ahorita ya a través de los años les gusta venir por la cantidad de gente y la gente de Zacapu que acoge a los corredores. Sí, verdad. O sea, sí, no es una cosa, es una fiesta, la verdad. Toda la gente viene y a través de generaciones, tú estás muy jovencita, eres de aquí de Zacapu. Sí. Bueno, has vivido todo ese tiempo y has visto, ya sabes que está eso. Claro. Entonces, y donde quiera que vas, alguna cosa, Zacapu hacen una carrera así que hice, que son bicicleteros y ahí te traen como bicicleta, ¿verdad? Sí. Entonces, pues a veces es bonito, a veces a lo mejor a alguien no le parece, pero claro. Pero para ti, ¿qué significa
significa pues que el nombre de tu papá esté en una carrera que ya es una tradición en Zacapu y que pues ya se conoce internacionalmente? ¿Qué representa para ti? No, Esmeralda, pues que me preguntas muy difícil, hombre. Es un orgullo que no tiene medida, Esmeralda, porque yo creo que no creo, sino que mi papá no supo la magnitud de lo que iba a pasar con lo que él, porque él ni cuenta se dio. Sí. Y nosotros jamás, o sea, ahora mira, la gente era lo que hacía la carrera, ¿eh? Nosotros, o sea, después de mi papá la gente se organizaba y hacía la carrera. Okay. Después ya nosotros, a medida de que crecimos, nos llevaban, antes la carrera iniciaba y íbamos a llevar una ofrenda floral al panteón. Okay. Entonces ahí se hacía un acto en el panteón. Llegábamos, hacíamos ahí un rezo, iba algún sacerdote, alguna cosa, y las autoridades, algunas palabras, y nos íbamos en la bicicleta, nos vestían de ciclistas. Okay. Porque para eso nosotros desde muy pequeños teníamos nuestro jersey de ciclista de ese entonces, que era de lana, y pues ahí íbamos en las bicicletas. Entonces desde entonces hemos entrado y a empezar a participar de alguna manera u otra toda mi familia. Claro. Nos invitaban a la premiación todos los presidentes municipales que ha habido desde el 69, que esa es una parte fundamental, la que, si tú te fijas en todas las competencias internacionales o municipales, o es necesario, porque no se puede hacer una carrera sin la anuencia o el permiso de las autoridades. Claro, sí. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con todos los ayuntamientos, porque de alguna manera, ayuntamiento con ayuntamiento, Esmeralda, han intervenido y siempre quieren dar lo máximo para la carrera. Lo máximo en cuanto a gente como tú que trabaja, muchachos jóvenes y todo eso, que quieren ponerlo mejor y anexarlo al circuito. Claro. Y yo siempre pues digo, y les doy las gracias, como ahorita lo digo, ¿verdad? Sí. Que ahorita en la administración de Moni, pues no es una cosa que usted, le agradezco yo toda la atención y todo que tiene con mi madre y todo eso, con nosotros, porque siempre todos han sido muy, muy amables con nosotros. Con mi mamá, que todavía está, que gracias a Dios todo anda por aquí. Entonces es un orgullo tremendo, Esmeralda, para nosotros, para todos mis hermanos, para ahora ya los nietos que desafortunadamente no pudo conocer mi papá y que pues ellos tampoco lo conocían, pero por fotos, y la gente les habla y les dice, gente que los conocía, porque a veces hay algunos amigos que todavía están fuera de aquí de Zacapu, que ya quedan muy poquitos. Mi papá tendría ya, mi papá era del 31, entonces ya era muy grande, entonces ya es muy poquita la gente que hay de su época. Pero con todo lo que hay de periódicos, ustedes pues sabemos, ¿verdad? Claro. Y pues ese te vuelvo a repetir, un gran orgullo para nosotros. Claro. Y que al final de cuentas están ustedes para llevar su legado, para que de primera mano pues nos cuentes cómo fue. Bueno, ahorita ya tenemos más y ya intervenimos para que es que las cosas no que salgan bien por cuestión de nosotros, sino que colaborar lo más que se pueda con el ayuntamiento. Sí, porque eres parte, ¿no?, de toda la organización. Sí, ya ahorita, ya a través de tantos años, antes iba en la moto. Hubo un tiempo que fui juez. Teníamos, sí, güey, ahí pues intervenía y ayudaba. Tenía yo una moto Harley, muy bonita, por cierto. Y andábamos ahí y andaba yo con algunos jueces que venían de México, los subía a la moto, o algún juez de aquí de Zacapu, y andaba yo en la moto. Como juez, como ahora andan ahí, ya no me subo porque pues también ya no es, a veces es peligroso, ¿no? Sí. Ya no tiene uno la misma reflejos y todo eso, pero bueno, entonces en ese tiempo fui y después ya la batuta para empezar a organizar ahí inscripciones y todo ese tipo de cosas. Y ahorita pues ya más se da porque nos llaman ya de ciertas administraciones para acá, pues ahí colaboramos, que falta esto, que mira, se puede hacer esto otro, en combinación con ellos, con el ayuntamiento. Claro, que es parte, ¿no?, fundamental, me mencionabas. Fundamental, te vuelvo a repetir, mira, yo les digo que posiblemente en esa carrera colaboran o trabajan todos los del ayuntamiento. Mira, porque entran los de obras públicas a revisar todo el circuito. Claro. Que abachar, que arreglar, que esto, que los de
el alumbrado público, Ajá. oye, ¿qué hace falta? Nos bajan la luz para algunas tomas que ocupamos ahí en la meta y todo eso. Ok. Los de la limpieza, Ajá. no se diga, Claro, una parte fundamental. claro. Entonces, y todos los de, ¿cómo se llama? Estas personas, los de diseño, los de todo eso, todos. Claro, sí. Entonces ahorita se me puede escapar, yo siempre pido disculpas si no digo algunos pero es que todos andan ahí ese día. Que fíjate, por ejemplo, el 14, para armarlo del 15 se empieza desde el 14 en la noche, Claro. en la tarde, noche. Y muchas veces terminamos 12, 1 de la mañana y ya a las 7 ya estamos otra vez ahí. Sí, bien pesado, ¿verdad? Sí, Pero se disfruta. pero se disfruta. Sí, sí, sí. Entonces, pues esa es parte. ¿Qué ¿verdad? opinas de la carrera previa que hubo? Porque es la primera ocasión, ¿no? Mira, hay controversia ahí, Esmeralda. A ver, platícanos. Mira, yo te puedo decir que pues es bueno, ¿no? Porque los muchachos miden el nivel que tienen. Ok. Y así ellos mismos, para mí es muy importante porque pueden entrar chamacos que por primera vez empiezan a correr en grupo, que es muy importante. Chamacos te puedo decir que entran de 15, 16 años y que la apertura es libre. Ok. Entonces ahí pueden empezar a correr y ven la magnitud de lo que es la carrera. Ajá. Es una previa, Armando Capu Martínez, y ven y dicen, ay caray, no, pues yo ahorita no alcancé, pues Claro. el 15 menos. Claro. Porque si ahora vinieron buenos corredores, entonces el 15 esperamos más corredores, Ok. más alta. Entonces si ahora dieron vueltas rápido, ese día dan todavía más porque vienen más corredores de más Claro. nivel. Entonces para mí pues es bueno, a veces puede ser tedioso para la gente que tiene negocio, digo, ay no, hombre, daban a enfadar a estos ciclistas, Claro. pero fíjate, no sé si has oído o has ido a la feria de San Marcos, por decir en Aguascalientes. Dura como un mes, cierran las calles, todo eso, Ajá. y es una derrama económica tremenda. Claro. En Morelia cierran toda la calle principal los domingos y ahí anda la gente corriendo y todo eso, todos los domingos. En Querétaro también, en muchos lugares de México, podemos decir, ¿verdad? Entonces, digo, no que sea lo mejor, pero yo te digo, entonces, si aquí estamos 2 o 3 días, pues es bueno, de todas maneras, ya se hizo fiesta y, por ejemplo, no sé si has oído o ya escuchaste algo de que ya no hay lugares en los hoteles. No escuché, pero no sé si era verdad o no. A ver, No, tú- sí. Porque sí. aparte sí genera una muy buena derrama económica, ¿no? Vemos que hay un montón de gente a la redonda, entonces, pues Mira, sí dice mucho. y antes yo veía que venían muchísimos corredores, pero Ajá. ahora viene gente a ver la carrera. Claro, Nomás es profeso a ver la carrera, que no tienen corredor ni nada, y vienen a ver por Claro. el ambiente que hay, y ya se comen algo aquí, ya se comen algo allá. Entonces, para toda la gente, creo que todos venden sus cositas, o mucho o poco que venden, lo venden, lo que saquen, Claro. a eso me refiero. Y los hoteles, no se diga, los hoteles están desde mucho antes, ya no hay Llenos. lugar. Si Ajá. tú por ahí, por curiosidad, preguntas por ahí una habitación en cualquiera de los hoteles aquí céntricos y verás que ya no hay. Todos los departamentos de Airbnb ajá. ya no hay. Bien. Muchos se van y se quedan a Quiroga. Guau. O hasta Ajá. Palindícuaro hay, no hay en Villa Jiménez, hay todo eso en Puré, pero se llena, todo. Ok. Para ir finalizando, tú que estás dentro de la organización, ¿de dónde van a venir ciclistas? ¿Qué nos espera para ese día? Mira, bueno, se seleccionó porque ahorita hay una cosa que están, que en sí hay Federación Mexicana de Ciclismo, que no hay, que los que están ahorita que sí, que no. Ok. Eso yo no me atrevería a decir si sí son o no son, ¿eh? Ok. Ujú. Igual la Asociación Michoacana, pues no hay. Entonces antes era un parámetro ahí, medías cuáles son los equipos o los corredores de los que van en el ranking. Ok. Como no hay, ahorita ha habido competencias a nivel nacional, las más prestigiadas que ha habido, o las mejores, y se dieron la tarea de preguntar cuáles son los equipos que han competido, Ok. y se les invitó, Ah, ok, ok. y de muy buena manera contestaron que sí. Ok. Entonces ese fue una cosa que van a ver, y todos los equipos del primer nivel de México, pues traen corredores de refuerzos de otros países.
Ok. Entonces, por ejemplo, el del domingo, pues un colombiano fue el que ganó. Sí, ¿verdad? Que pertenece a un equipo mexicano. A un equipo mexicano. Aquí vemos, hay algunos equipos de aquí de Zacapu, que traen colombianos o traen mexicoamericanos y que traen, o algunos que vienen de Europa, unos corredores. Una vez, no sé si has visto, ganó como en el 2000, como en el 2000, a fines de ganó un español aquí. Okay. Entonces han ganado varios chilenos, colombianos, entonces ya se hizo esto una carrera muy buena. Claro. Y esperamos el nivel sea alto. Ok. Para terminar, ¿qué opinas de que, pues, precisamente como dices, han venido ganadores de otros lados, pero no un zacapense? Ahorita nos he escuchado por ahí que están incentivando a los ciclistas con premios de comerciantes, gente externa. ¿Crees que sí sea un buen incentivo? Mira, sí, no me atrevería a decir que sea bueno ni que sea malo. Te voy a decir porque, mira, en una ocasión, Esmeralda, la primera vez que se suscitó este premio para un zacapense, que se pensó en alentarlo para ver si ganaba. Okay. El último zacapense que ganó fue en el 83. Okay. En ese entonces fue el corredor Arturo Adame Ibarra. Okay. Por allá en el 83. Okay. Ese fue el último corredor, así que natural ganó. Ajá. Pero después, en el 80 mira, para no decirte, fue por ahí. Ajá, sí. Vamos a dar un premio al mejor zacapense. Okay. Pero se suscitó un problema, que ya fue cuando empezaron a bajar un poco los corredores zacapenses, y lejos de que les ayudara, pasó un detalle o fenómeno, como quieras, que los corredores foráneos iban adelante así, y los de Zacapu como que empezaron a hacer, se quedaron. Entonces entre ellos se empezaron a cuidar de los mismos zacapenses. Okay. Entonces atacaba un foráneo y no lo persiguen. Es de Jalisco, déjalo que se vaya. Ajá. Okay. Atacaba uno de Zacapu y el de Zacapu iba a que no se fuera. Claro. Entonces después de la carrera, al finalizar la carrera, hubo un problema. Que los dos corredores que estaban peleando el mejor zacapense se habían salido unas vueltas. Bueno, entonces un juez que estaba por ahí me dijo, ¿sabes qué? Aquí, dice, ven, mira lo que pasó. ¿Quién se está peleando? ¿Qué pasó? Y estaban los dos corredores, las familias queriéndose pelear. Entonces suscitó un problema que a mí no me gustó y no nos gustó. Entonces yo en lo personal, qué bueno, te digo, yo quisiera que ganara un zacapense, soy de los primeros, la verdad. Sí, porque sería todos queremos que gane un zacapense. Pero que también tener ¿cómo te digo? Que sea una cosa que la gente de Zacapu, que entre los zacapenses se ayuden, no sé, pues es complicado. Por eso digo que no sabría, sí, eso es complicado. Ahorita salió una leyenda de que se va a premiar si queda en los 10 primeros, en la convocatoria del ayuntamiento. Okay. Por ahí salieron otros premios extras, externos, que no me atrevo yo a decir, ojalá y les den, ¿no? Pero esos no están dentro de lo que nosotros decimos. O sea, ahí sí, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, cualquiera que se atreva a decir yo y esto, bienvenido. Claro. Para los corredores. Claro. Pero eso está ajeno pues a lo que nosotros podamos decir. Muy bien. Entonces, Alejandro, para cerrar esta entrevista aquí con los Supremos, ¿cómo dirías en una palabra que fue tu papá? No, que fue maravilloso. No, mira, ¿qué te vuelvo a decir? Pues para mí fue una gran persona y que gracias a él, que ahorita que no se imaginaba ni hizo esto porque pues no, es imposible, ¿verdad? Y pues que dejó este legado en Zacapu, porque gracias a él pues, empezaron a surgir más ciclistas. Claro. Y ahorita es una afición tremenda aquí en Zacapu, pero tremenda. O sea, a todos alguna vez nos da por ir en la bicicleta y se hizo esto tan grande, pues, y la afición, que tú lo ves, ¿verdad? O sea, yo no te lo puedo platicar, tú lo has visto. Claro. Y es eso, entonces, pues para mí, pues, un gran hombre. Gran hombre. Sí. Muy bien, pues te agradecemos de antemano que hayas estado con nosotros
Pues fue un honor para nosotros conocer de primera mano que su hijo, un poquito sobre él, conocer lo que recuerdas porque eras muy pequeño. Y pues agradecer tu presencia y tus palabras. ¿Algo más que quisiera? No, Esmeralda, pues darle las gracias a ti, a la producción ahí, mi agradecimiento por estos momentos que nos brindan a mi familia y al circuito, que es lo que nos lleva pues hasta aquí, y que medios de comunicación como ustedes que crezcan, ojalá que a ustedes les vaya bien y que todo salga mejor y que tengan patrocinadores para que tengan más equipo y todo eso, y que claro, es una parte pues de esto, pero que ustedes sean más, que los tengan más patrocinadores que les ayuden para que ustedes sean todavía más profesionales, no porque no sean, sino por todos unos espacios que tengan para hacerlo, claro, y que a ustedes les vaya mejor. Esa es mi propuesta para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Supremos, por ver esta transmisión. No olviden en compartirla para que conozcan un poquito de pues esto que ha sido un legado de generación en generación, y agradecer a la producción Eric MV que está siempre detrás.